Hola a todos y muy buenas tardes. Mi nombre es José Morales y en este video tutorial les quiero hablar un poco acerca de el decorador property y un poquito acerca de los atributos privados en Python. Empecemos por indicar que un decorador no es más que una función que retorna una función, es decir, es una función que se ejecuta antes de la función que está siendo decorada. Pero no vamos a entrar mucho en detalle con el tema de la teoría básica del decorador, sino que vamos a ir directamente a lo que es el decorador property. El decorador property es un método de una clase que se convierte en una propiedad. Es decir, es un decorador que nos permite convertir un método en una propiedad. Con esto, nosotros podemos acceder a los métodos como si fueran atributos. Es decir, todo aquel método de una clase que esté decorado con el nombre property hace referencia a un método que puede ser utilizado como atributo. Es una función que en su retorno debería devolver el valor de una variable. Por lo general esto se hace para la encapsulación y para la validación de valores antes de ser asignados a una variable que consideramos privada. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Supongamos que yo tengo una clase llamada círculo y esta clase círculo hereda de object, como todas las clases heredan de object, y vamos a definir el constructor de esta clase, empezando por nuestra palabra no reservada, sino más bien nuestra palabra convencional self, y vamos a pasarle un atributo que se llame radius para indicar el radio de nuestro círculo. Podemos hacer el comentario de esta función que es el constructor de la clase y pudiéramos especificar inmediatamente como buena práctica los parámetros de nuestra función, que en este caso tenemos el parámetro, vamos a dejarlo aquí de una vez, radius, sí, param radius, que tiene como finalidad indicar el radio del círculo, y esta función init, como ya sabemos, pues nunca retorna valores. Init no retorna valores. Vamos ahora a definir aquí una variable que se llame radius igual a radius, que lo que va a hacer es tomar el valor que le pasemos al constructor del círculo y se va a asignar en esta variable de instancia de la clase círculo. Esta variable, como vemos, puede ser accedida desde cualquier lugar externo a la clase. Por ejemplo, si yo hago una instancia de la clase círculo y le digo que radius es igual a 5.3, yo fácilmente puedo acceder a mi variable radius. Si ejecuto esto aquí, tendré 5.3 como radio, ¿vale? Ese es el valor de mi radio. Vamos a ponerle aquí el radio es igual a c.radius, ¿vale? Ahora, en Python se ha definido que aquellos métodos que inician con una raya baja hacen referencia a atributos privados. Más sin embargo, el hecho de yo colocar una raya baja adelante no me limita a que yo pueda acceder a dicho valor, ni siquiera modificarlo, porque Python no trabaja exactamente con la privatización de las variables, sino que esto
hace referencia a una variable que el programador en su responsabilidad deberá respetar como variable privada. Si nosotros ahora tomamos este raya bajo acá y ejecutamos, no va a haber ningún cambio porque sigue siendo accesible. Nuestra variable privada no es privada. Pero el programador debe saber que toda variable que se identifique con raya baja o underscore ha de ser tratada como privada. Ahora vamos a ver que nosotros también podemos acceder a esa variable haciendo uso de otras herramientas de Python, otras funciones que son, por ejemplo, getAttribute, que me permite pasarle un objeto, que en este caso es C, y de C indicarle que yo quiero obtener de él. Le digo que yo quiero el radius. Así que voy a ejecutarlo de nuevo y observen aquí cómo tengo mi valor, ¿no? Vamos a decirle aquí print privado, dos puntos. Ejecuto esto y en ambos casos yo puedo obtener el valor de esa variable. Hay otra forma también de nosotros encapsular una variable y es utilizando lo que se llama name mangling. Name mangling se escribe así, name mangling, que no es más que colocarle un doble underscore a la variable. Vamos a hacer una variable nueva que se llame raya raya radius x y también va a ser igual a radius para mantener ambas cosas aquí en uso. ¿Qué ocurre si yo intento hacer esto mismo pero con la variable radius? En primer lugar vamos a obtener un error inmediatamente con este método porque en Python utilizar el mangling, el name mangling, hace que sea un poquito más difícil de acceder a esta variable desde el exterior, pero no imposible. Fíjense acá cómo me dice que círculo object has no attribute radius. Es un poquito más difícil de acceder, pero yo puedo acceder a esa variable haciendo uso de por lo menos a esta de radius, haciendo uso de esta herramienta. Yo puedo decirle imprime c punto raya baja el nombre de mi clase, círculo y raya raya, o sea, la doble barra de mi variable privada que es radius, y colocarle aquí radius. Así que yo puedo acceder a esta variable privada desde fuera utilizando este método. A ver si me he equivocado en algo. c.círculo raya raya radius. Es radius x. Aquí también es radius x. Vamos a cambiar esto para que puedan visualizarlo nuevamente, el error anterior, y que no se vea como que hay un fallo. Disculpen el inconveniente. Observen acá que me dice que no tengo acceso a radius x más. Sin embargo, si yo accedo por este método, aquí sí me va a dar la información de mi variable. O sea que no es precisamente una variable privada. Antes de continuar, quiero también hacer énfasis en que este parámetro que vemos acá, que se llama self, es una convención. El nombre self en realidad hace referencia siempre al primer argumento de la función.
cualquier función dentro de nuestra clase, ¿vale? Funcionalidad, por ejemplo, que tenga el atributo self, hace referencia a, a la, a la variable o a la dirección de memoria en donde se encuentra alojado el instanciador de esta clase. Por ejemplo, para el caso acá que tenemos a la variable c instanciando a la clase círculo, self es equivalente al valor de c. Esto lo podemos ver simplemente haciendo un print, por ejemplo, print self. Vamos a ponerle aquí yo soy self, pero también vamos a hacerle aquí un print y yo soy c. Si yo ejecuto esto, podremos evidenciar que el valor de self es igual al valor de c, o sea que vamos a ponerle el ID de esto, ID self, y podremos ver que en ambos casos obtenemos el mismo valor. Simplemente hemos de llamar primero a la funcionalidad y ejecutamos, y pueden observar que ambos identificadores son el mismo, porque self no es más que la dirección de memoria de aquella variable que hizo la instanciación de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo defino acá mi instancia círculo y le estoy pasando el radio, si se fijan, la variable init, o sea, lo primero que se hace es que se llama a la función init. En realidad, antes del init hay otros métodos que se ejecutan, como son, por ejemplo, el método new, pero eso lo podremos ver en otro video. Aquí, en este caso, tenemos que a la variable radius, que al parámetro radius se le pasa este parámetro que tenemos acá, mientras que en el background de Python a self le es asignado la dirección de memoria que se le asigna a esta variable c. Es decir, que en teoría la posición de c se pasa en ese mismo momento que vemos que hacemos a la instancia. Por esa razón vemos que acá tenemos el mismo valor tanto de c como de self. Vamos a eliminar esto de acá porque ya no lo voy a utilizar, y vamos a irnos directamente a lo que es nuestro cometido, que fue aplicar el decorador @property para hacer lo que es el método de la encapsulación. Y para ello vamos a definir una propiedad con el @property y vamos a definirle un método que vamos a acceder, que vamos a llamar como atributo para obtener el valor de una variable privada. Este es el método que se utiliza para acceder a variables privadas y cualquier otro tipo de variable, pero específicamente variables privadas. Así que podemos decirle al método radius que nos retorne el valor de nuestra variable privada. Supongamos que nuestra variable privada que queremos devolver es esta, que es un poquito más privada. Vamos a eliminar este de acá y vamos a utilizar simplemente radius con el name mangling para hacerla, como dije, un poquito más privada. De esta forma, nuestro método radius, que no tiene nada que ver con esto, yo lo puedo llamar del nombre que yo quisiera, pero para que sea que tenga sentido lo que estamos buscando, pues radius es una propiedad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que yo, después de definir mi instancia de círculo, yo puedo acceder al valor del círculo simplemente diciéndole, vamos a devolvernos acá un poco,
Voy a eliminar esto y voy a tomar este punto y le voy a decir, en vez de yo acceder la variable que anteriormente, como vieron, me dio un error, me había dado un error cuando intenté hacer esto, yo voy a acceder a esa misma variable, pero ahora lo voy a hacer simplemente utilizando mi decorador property de radius. Así que yo puedo decirle c.radius, que no hace referencia a esto ni a esto, sino a este nombre que le asignamos acá a ese método. Por eso vimos aquí en la definición que un decorador property lo que hace es convertir un método, porque esto es un método, de una clase, que es mi clase círculo, en una propiedad. ¿Por qué en una propiedad? Porque observe que por defecto se sabe que un método se llama, ¿verdad?, aplicándole el llamado, ejecutar, paréntesis apertura, paréntesis cierre, pero no lo estamos utilizando. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tratando a ese método como un atributo. Si yo ejecuto esto acá, verán que efectivamente puedo acceder al método radius, y lo que me está haciendo es que me está devolviendo el valor del radio, que es privado. Para que se confirme que ciertamente estoy pasando por aquí, vamos a ponerle pasando por aquí, de forma que cuando yo ejecuto acá, dice pasando por aquí, el radio es 5.3. Voy a eliminar esto. Y esa es la manera en la que nosotros podemos, pues, asociar un método a una variable privada en Python. También a nosotros nos gustaría encapsular un poco más el asunto, validar cierta información. Por ejemplo, ahora mismo yo pudiera decirle que hay un radio negativo, lo cual no es algo lógico, pero lo ejecuto y procede. Entonces, ¿cómo yo puedo limitar al usuario a que deba colocar un valor positivo? Pues para ello existe lo que es la propiedad setter, property.setter, donde property debe cambiarse por el nombre de mi propiedad. Así que yo voy a eliminar esto. Voy a agregarle un método nuevo que se va a llamar arroba radius punto setter. Hay un setter y también hay un deleter, pero vale. Oh shit, estoy haciendo esto mal. Esto acá, def, el mismo nombre, compañeros. Aplicamos nuestro self y nuestro value, que es el setter. Setter hace referencia a que cuando nosotros queramos decirle, por ejemplo, c.radius es igual a menos 9.6, al yo hacer esta asignación, yo no estoy asignándoselo al radio como tal directamente, sino que estoy utilizando la propiedad radius, y esta propiedad radius me va a permitir a mí saber de antemano si el valor es menor que 0. Entonces le puedo decir raise value error, no se admiten radios negativos. En caso contrario, le voy a decir que self.radius, estoy dentro de la clase y por lo tanto yo puedo asignar directamente este valor, es igual a value. De esa manera, cuando yo intente asignar un valor negativo a mi radio, podremos observar que me va a dar un error de tipo value error. Vamos a ejecutar este código y observen cómo me dice que value error, no se admiten radios negativos. Más sin embargo, si yo aplico un 9.6, entonces debería mostrarme primero el radio de 5.3 y luego radio de 9.6.
por este medio, como pueden observar, por ser un atributo privado, yo estoy asignando un atributo privado desde el inicio y eso está causando que pase este proceso. Por ello, lo ideal sería que ustedes también acá apliquen este método diciéndole, por ejemplo, que si radius es menor que 0, vamos a hacer el mismo proceso acá también para que no ocurra ni con la declaración o instanciación de la clase, ni tampoco con lo que es la asignación del valor a la clase. Ejecuto y me va a dar no se admiten valores negativos. Ahora voy a colocar un 5.3 y ahí todo debería ir de maravilla, haciendo que en un inicio mi círculo tenga un radio de 5.3 y luego un radio de 9.6, a menos que yo utilice un valor negativo. Entonces obtendré otro error indicándome que no se admiten radios negativos. Así se utiliza, compañeros, esta función, este decorador. También tenemos lo que es el @radius.deleter, que nos permite controlar la existencia de esta variable. Es decir, que podemos limitar a que el usuario intente borrar esta variable porque es una variable importante, ¿no? Es una variable privada. De esa forma yo puedo decirle al usuario que, por ejemplo, si intento eliminarla, digo erase, hay un user error, vamos a ponerle user error, no hay user error, eso es de otra cosa. Vamos a poner el value error y le vamos a poner acá, no puedes borrar esta variable. Si el usuario intenta borrar la variable, le va a dar un error. Yo voy a ejecutar esto de nuevo, no voy a tener ningún problema si hago esto, pero si yo intento eliminar esa variable del c.radius, por ejemplo, entonces obtendría un error diciéndome que no puedo borrar esa variable. Observe que si yo quisiera proceder con el borrado, pues simplemente le digo que sí, que borre esa variable del cell radius, y esto haría que yo pues pueda borrar la variable directamente. Y si quiero ver si esta variable todavía existe, puedo utilizar el atributo, el getAttribute, y decirle que obtenga el atributo de la variable c, que se llama radius. Bueno, sería radius, y si no hay nada, le voy a decir que no existe. De esa manera, al yo hacer esto, me va a decir que no existe porque yo la borré, le di paso a que se pueda borrar. Ahora, si yo simplemente no la borro, voy a dejarla aquí así, no voy a ejecutar el comando y ejecuto de nuevo, observen que ahora sí yo puedo obtener la variable radius porque yo no la he borrado. Ahora si la borro, obtendré el error de que no existe. Bueno, el mensaje de que no existe porque no le puse un error. Y bien, compañeros, eso es todo para este video. Espero les haya ayudado esta explicación de lo que es el decorador property y un poquito de los atributos privados en Python. Gracias.